Tiempo para conversar con Antonio Gala. Con Antonio Gala, con el que una conversación puede durar días, supongo que si el cansancio no hace mella en él, meses. Antonio Gala es un conversador nato. Como hombre, por otra parte, muy inteligente, muy ingenioso, con una historia importante que contar, pienso que hay muchas cosas en las que tratar de profundizar hoy, si es que Antonio se presta a que penetremos un poco en su intimidad, en su interioridad. Con absoluta indefensión. Gracias, Antonio. Antonio Gala viene al mundo justamente cuando España está empezando su guerra civil en octubre de 1936. ¿De alguna manera los acontecimientos vividos en esos primeros años marcan la vida de Antonio Gala? Pues yo creo que no. No, porque en definitiva la infancia de un ser humano suele ser muy precavida por los que están alrededor. Entonces lo que sospecho es que sí oí los ruidos de la guerra. Yo pasaba por allí y había guerra, entonces es natural que escuchara los ecos, pero no recuerdo de una manera muy clara el contacto como podría recordarlo si hubiera sido mayor. Sí recuerdo un poco más los años de posguerra, esos que se llamaron los años del hambre, los años del boniato y del pan negro. Y lo recuerdo precisamente porque en casa había un personaje muy famoso, el ama, que no se sabe si se llamaba ama porque se llamaba Amalia, o porque era el ama de la casa, o porque era mi ama de cría. Y la pobre lo pasaba muy mal, porque lo que a mí me gustaba comer era precisamente lo que veía comer a los demás niños, que eran los boniatos, mientras ella hacía largas colas para ahorrarme tener que comer boniatos. Y lo pasaba muy mal cuando, montándome en un coche de caballos en Málaga, por ejemplo, yo me dedicaba a robarle las algarrobas que llevaba en un saquito el cochero del coche de caballos, y naturalmente el cochero me acusaba de ladrón de algarrobas. Entonces esos años de posguerra sí los recuerdo un poco, pero no los de la guerra. Me llamo Sara Montiel, servidora de todos ustedes. Bueno, hablar de mí misma, bueno, es muy simple. Soy una mujer muy extrovertida, me gustan las flores, me gusta estar en mi casa con mis hijos, me ocupo de la comida de mis hijos, de la alimentación, me ocupo de la ropa de mi marido, de la ropa blanca de la casa. Me gustan las flores, estar en el jardín, en la piscina con mis hijos. Me gusta el mar, la pintura. Me gusta leer. Y soy una mujer normal, sencilla. Sara Montiel, esta vez la actriz española que ha obtenido mayor proyección internacional. Durante los años 50 y 60 inventó un estilo, creó una moda, marcó una época. En su voz quedaron inmortalizados los cuplés y las canciones que están en el recuerdo de todos. Y encandiló con su belleza. Ella encarnó los sueños y las fantasías de varias generaciones de españoles. Sara Montiel, buenas noches. Hola. Sara, tú siempre has desprendido un cierto magnetismo. Tú siempre has tenido un halo tan característico en ti que te ha hecho atractiva a los ojos tanto de hombres como de mujeres. Y tú has sabido explotarlo. ¿Tú a qué atribuyes ese hechizo tuyo? Bueno, yo creo que... no sé, en realidad. Te digo francamente que no lo sé. Pero sí soy consciente de que los ojos han sido muy importantes en mis películas, en mi cine, y la boca, y seguramente la manera de expresar, o la manera de cantar, o la manera de decir, o no sé, esa cosa mía. Té una majoria en una recepció d'Europa.
aquell del tumor de bufeta del coll. Es per resecció. Pues mire, este hay que prepararlo para mañana, porque está todo ya dispuesto, para cistoscopia, posible electrocoagulación o posible resección cervical. Buenas noches, señores y amigos. Aquí me tienen. Soy Antonio Puigvert Gorro, médico en Barcelona, urólogo en mi especialización y que casi no diría desde mi más tierna infancia, pero desde toda mi actividad médica la he dedicado a esta rama de la actividad práctica que es la urología. Para mí, mi profesión ha sido el principio y fin de mi vida, la meta de todos mis deseos, mis ambiciones y la meta de mi función, de mi servicio. Es decir, mi obligación es servir al hombre y al hombre enfermado, que no es una servidumbre, no nos equivoquemos. Esta noche me han invitado aquí para complacer a unos amigos, para que ustedes, no sé si los voy a complacer y se van a divertir, pero yo intentaré que con nuestra charla sea para ustedes grata y no sea pesada y sea un motivo, cuando menos, sino de satisfacción, de distracción. Muy buenas noches a todos y hasta ahorita mismo. El doctor Antonio Puigvert es uno de los urólogos con mayor prestigio en el mundo. A sus cuidados se han confiado jefes de Estado, artistas, grandes magnates, celebridades internacionales y hasta algún papa. Es miembro de 47 academias y sociedades médicas y ha obtenido distinciones, títulos y honores en un gran número de países. En la fundación que él creó y que lleva su nombre, están almacenadas varias decenas de miles de historiales clínicos. En ellos ha quedado plasmada la labor de toda una vida dedicada a la medicina. Buenas noches, doctor Puigvert. Muy buenas noches. ¿Cómo amigo. está usted? Pues muy bien, dispuesto a complacerle a usted y a los que nos van a escuchar y a ver. Usted, a sus 80 años y después de toda una vida dedicada a la medicina, ha llegado a ser una verdadera eminencia en su especialidad, en la urología. Le han llegado a llamar el emperador del riñón, el mago del riñón. Emperador del pipí, Del me pipí. llamó ese Xavier Cugat.